Los saludo con mucho gusto, aprovechando el día de Asueto y aprovechando el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, el día 5 de febrero. Vamos a platicar un rato sobre la Constitución Mexicana, que es una reforma de la Constitución de 1857, la cual vino, la del 57, después de la Constitución de 1814, la de Apatzingán. Entonces, hemos tenido varias constituciones y la última es la de 1917. La constitución actual, la que tenemos, es una reforma de la constitución de 1857. Muchos dicen que no es una reforma, pero claro que lo es, porque no abolieron la constitución del 57, no la abolieron, sino que la tomaron y le reformaron ciertos artículos, ciertos párrafos, y fue como promulgaron la de 1917. Entonces sí es una reforma. La Constitución de 1917 sí es efectivamente una reforma de la Constitución de 1857. Porque de repente se topa uno a catedráticos o a especialistas en la materia constitucional y dicen que no es una reforma. Pero pues es lógico que sí es una reforma. El antecedente número uno de la actual Constitución, lo repito, es la Constitución de 1857. Pero ¿qué ocasionó? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se promulgó una nueva Constitución? Pero otro antecedente es el porfiriato. El porfiriato. Donde tuvimos a un dictador que gobernó casi 30 años. Se religió como presidente en muchas ocasiones, 5 o 6 ocasiones. Entonces, todo eso fue cansando a la población. Había latifundios, había personas que eran millonarias, eran ricas, y tenían trabajando a jornaleros, campesinos, a los cuales les pagaban pues muy poco. Todo ese cansancio, aunque hubo crecimiento en el porfiriato, pero también hubo mucho cansancio de parte de la sociedad, de parte de los ciudadanos. Todo ese cansancio generó, ¿qué generó? La revolución mexicana. Que los mexicanos se levantaran contra aquel dictador para derrocarlo, para que no siguiera siendo presidente, para que no siguiera reeligiéndose. Ya estaban cansados de ese régimen. Viene la revolución y en la revolución se exigen, por lo que no se tenía, derechos para los trabajadores, para los campesinos, mejores prestaciones, salud, educación. Se exigen las cosas de las cuales se carecía. Hospitales, carreteras, electricidad. Se exige todo lo que no se tenía. Mejores salarios, mejores condiciones. En la revolución murió mucha gente, la revolución mexicana. Estuvo pues llena de traiciones, asesinatos. Entre los líderes se asesinaban. Por cierto, a quien se le atribuye que promulgó la Constitución de 1857, Venustiano Carranza, él asesinó a un gran revolucionario que se llamaba Emiliano Zapata, el cual luchaba por que los campesinos tuvieran mejores condiciones de vida y de salud, de trabajo. Entonces, se asesinaban o se asesinaron los unos a los otros. Cuando se tranquiliza la revolución, ¿de quién nace la idea de promulgar una nueva constitución? De Venustiano Carranza, que tuvo sus cosas positivas
que la gente le aplaude, la historia se la reconoce, pero también tuvo sus cosas que la historia no le reconoce, sus cosas negativas, como lo fue el asesinato de Zapata, el asesinato de Felipe Ángeles. Cosa curiosa, en quien confió, lo traicionó. Confió en el general Álvaro Obregón y fue quien lo persiguió, lo traicionó y lo asesinó. Confió de igual manera en otro general que se llamaba Pablo González y fueron quienes lo persiguieron hasta Veracruz. Y en aquella ciudad, aquella colina llamada Tlaltenaltongo, si mal no recuerdo, si no lo pronuncio mal, ahí fue asesinado por mano de los hombres, de los generales en los que él confió. Pues este hombre tuvo un acierto que fue convocar a una convención. Después, como había puros carrancistas, tuvo que convocar a una segunda convención para que hubiera pluralidad, para que también se unieran a esa segunda convención los villistas y los zapatistas. De esa manera, pues lo que se fuera a acordar, pues tuviera validez, ¿verdad? Porque en la primera convención, la de Aguascalientes, eran puros carrancistas. Entonces, ¿qué valor iba a tener lo que se acordara ahí o lo que se acordó? Entonces tuvo que haber una segunda convención de Aguascalientes donde ya se unieron los villistas y los zapatistas. Entonces pudo haber pluralidad y pudo haber acuerdos, pero donde ya estaban todas las demás voces presentes y opinando. Aunque se miraba bien, Carranza no estuvo de acuerdo en lo que ahí se acordó y hubo un rompimiento con los obregonistas, que también había obregonistas en aquella convención de Aguascalientes, en la segunda. Fue ahí cuando Obregón y su gente firman o declaran el pacto o el plan de Agua Prieta que desconoce a Venustiano Carranza. Y por eso lo persiguen. Bueno, eso es un preámbulo para hablar de la Constitución mexicana en el aniversario de su promulgación, porque fue Venustiano Carranza quien tuvo esa idea positiva para promulgar una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque la del 57, la de 1857, fue considerada ineficiente. Ya no cubría pues las demandas de los mexicanos, de los ciudadanos, ya no era suficiente. Necesitaba reformarse. ¿Cuál fue el propósito? Estructurar los anhelos de los mexicanos que tuvieron en la revolución. Las cosas por las que se luchó en la revolución y en la cual murió mucha gente. La Constitución mexicana se le considera una constitución bastante pues, renovadora, se le puede decir, o progresista, respecto del siglo pasado, porque se considera que fue una de las primeras constituciones en la cual se incluyeron derechos para los trabajadores. Se dice que no hay otra constitución que haya sido la primera, sino que la primera fue la nuestra, que otorgó derechos a los trabajadores. La primera constitución del siglo pasado, repito, que otorgó derechos a los trabajadores. Por eso, cuando se habla de la Constitución, de su promulgación, es lo primero que se nombra, ¿no? Ese progresismo que hubo cuando se redactó. Y ahí está, ahí quedó el artículo 123, apartado A, apartado E, donde quedaron plasmados cómo se regirían, cómo se rigen las relaciones de los trabajadores, de los sindicatos, de los patrones, e inclusive con el Estado y entre ellos, la huelga, las indemnizaciones de los trabajadores. Cuando un trabajador puede ser despedido por culpa de él, pues el artículo 123 dice, y la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria, pues nos hablan de cuando un trabajador debe ser despedido, y usa la palabra por causas imputables a él, al trabajador, o cuando va a ser despedido un trabajador por causas imputables al patrón.
Y ahí, entonces, el artículo 123, apartado A, apartado B, ahí nos dice quién se rige por el apartado A, quién por el apartado B, dónde quedan los policías, el ejército, los trabajadores del Estado, por cuáles leyes se van a regir, porque no se rigen por el artículo 123 de los trabajadores. Entonces, la Constitución marca un orden que los mismos ciudadanos le dan. Primero que nada, como decía Luke, el hombre es libre, vive en libertad, en un estado natural de libertad, pero cede parte de su libertad al Estado, y a su vez el Estado, con ese poder que le otorgan los ciudadanos, para poder ejecutar por la justicia, el monopolio de la justicia, forma por medio de personas un constituyente, y ese constituyente redacta una reforma a la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Constitución es gracias al constituyente, que está formado por hombres y mujeres. En este caso, la Constitución de 1917 o el constituyente de 1917 fue conformado por Venustiano Carranza, el presidente, y cerca de 400 diputados. En la convención en Querétaro fue donde fue en Querétaro fue donde se juntaron y se organizaron para redactar la reforma. Cada diputado habló sobre los temas de su especialidad, porque no podían ser especiales en todos los temas. La Constitución nos habla de muchos temas. En el artículo 1 tenemos derechos humanos, tenemos dignidad humana. Entonces, los 400 diputados, cada uno era especialista en un tema. Y sobre ese tema habló y debatió y dejó su huella impregnada ahí en la Constitución. El artículo 3 nos habla de la educación laica y gratuita. El artículo 4 nos habla de los usos y costumbres, que el Estado los va a respetar. El artículo 8 nos habla de derecho de asociación. Artículo 9, derecho de petición. Así nos podemos ir. Artículo 14 nos habla de actos de molestia. Artículo 16 nos habla de actos privativos. Y luego así nos vamos, el 18, el 19, el 20 nos hablan de la materia penal. Entonces, una sola persona no pudo haber redactado la reforma a la Constitución del 57, que es la que tenemos ahorita, la de 1917. Una sola persona no pudo haber promulgado esa Constitución. Fueron cerca de 400 diputados, especialistas cada uno en su materia, quienes debatieron los temas y reformaron los artículos y los dejaron ahí plasmados en la Carta Magna del 5 de febrero. Aunque ha tenido casi 700 reformas, o sea, ha sido reformada, pues porque los usos y costumbres, las creencias de la cultura mexicana, pues se van modificando. Entonces, pues también se tiene que ir modificando y reformando la ley, es lógico. Por eso hay quienes dicen que la Constitución mexicana está súper parchada. Pues no es la forma correcta de decirlo, sino la forma correcta es decirlo pues que está reformada, muy reformada, porque ha tenido casi 700 reformas. La Constitución, nuestra Constitución mexicana, está formada por 136 artículos. Y como ya lo dije, no fue redactada exclusivamente por una persona, sino por casi 400 diputados. Cada diputado habló del tema y del ámbito en el cual estaba inmerso. También hubo gente que habló de la reforma agraria en el artículo 27. Hubo quienes hablaron de la soberanía nacional, de que todo poder público dimana del pueblo, artículo 39 y 40, del federalismo. La Constitución pues, habla de todos los temas, Entonces, por eso es el ordenamiento, por eso es la Carta Magna, la ley suprema de nuestro país.
La Constitución mexicana habla sobre casi todas las ramas del derecho. Como ya lo dije, y si nos seguimos, artículo 40, 41 y 42 nos habla del federalismo. El 39 nos dice que México es una república democrática, representativa, federal, laica. O sea, la organización del Estado mexicano. Y así nos podemos ir. Por eso decimos que la Constitución toca todos los temas, los más importantes, del Estado mexicano. Nos habla de la ley de amparo, del artículo 103 al 107, son las bases de la ley de amparo, la cual protege a los ciudadanos de los abusos del gobierno, de los abusos de las instituciones de gobierno. ¿Cuántas veces las instituciones abusan de los ciudadanos, imponiéndoles multas o embargos injustos? Para eso está la ley de amparo. Pues la Constitución nos habla de la ley de amparo, del artículo 103 al 107. Están ahí las bases. Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna nos habla del derecho laboral también, en el artículo 123, ya lo dijimos. Nos habla sobre las normas y leyes que rigen a las asociaciones religiosas en el artículo 130. Nos habla sobre el derecho internacional público también, artículo 29 y 30, sobre la ciudadanía, la nacionalidad. Nos habla sobre temas de derecho fiscal, artículo 29, 126, quiénes deben pagar impuestos, la obligación de los mexicanos de pagar impuestos. Entonces, la Constitución mexicana nos habla de todas las ramas, así podemos seguir mencionando. Tiene las bases del derecho mercantil, tiene las bases del comercio en México, tiene en el artículo 55 como los requisitos para ser diputado, para ser senador. En el 115 nos habla de las funciones de los municipios. Entonces, la Constitución mexicana toca todos los temas de relevancia para la ciudadanía, para el poder político, para el poder público. Todas las cosas que nos competen, las más importantes. Para ello, se dividió en 3 partes la Constitución. Y en esas 3 partes están redactados o impregnados por los temas de los que hemos hablado, ¿no? Los que ya mencioné, de todas las ramas del derecho. Y aún faltaron más. Aún faltaron más ramas del derecho que mencionar. En el día de la promulgación de la Constitución mexicana, quise hacerles una remembranza por encimita, para aquellas personas que a veces buscan videos relacionados sobre este tema, estudiantes. O sea, aquí tienen una pequeña reseña, no es la gran cosa, simplemente una reseña por encimita, muy somera, muy superficial. Pudiéramos introducirnos a los temas, a cada uno de los temas, pero se nos haría muy largo el análisis, así que nada más hice un análisis por encimita, ¿no? Lo que sí quisiera que quedara ahora sí que remarcado, quizás sea la última reforma que hubo, que es una de las cosas que se menciona últimamente mucho en los temas, en las conferencias, ¿no? La reforma sobre los derechos humanos. Tema muy interesante también, que tiene que ver con la Constitución mexicana de junio del año 2011. Hubo una reforma en donde se declara, se reformó el artículo 133, que los tratados internacionales, porque hace rato dijimos que la Constitución es la ley suprema del país, la Carta Magna, ¿verdad? Ok. Pero en el año 2011 se reforma el artículo 133. Y fíjense cómo quedó redactado ese artículo. Que los tratados internacionales, y con esto quisiera concluir, que los tratados internacionales que contengan derechos humanos tienen el mismo rango, la misma jerarquía que nuestra Constitución.
Otra vez lo voy a repetir. Se reforma el artículo 133, junio de 2011, para quedar de la siguiente manera. Esta Constitución es la ley suprema del país. Así decía, y quedó. Esta Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son la ley suprema del país. Los pone al mismo rango, al mismo nivel, en la misma jerarquía. Esa reforma a los tratados internacionales que contengan derechos humanos. Esa es la reforma más destacada, la más nueva, la que más se renombra y se nombra en las conferencias cuando se habla sobre derecho constitucional. ¿Y cuáles son los principales derechos humanos que se pregonan, ¿no? Que se defienden en los juzgados? Ahora sí que en los tribunales, a partir de esa reforma, pues el derecho humano a la libertad, principio por persona, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad. Esos 4 derechos humanos son los que más se defienden ahorita en los tribunales a partir de la reforma constitucional de el año 2011, de junio del año 2011. Así que como consejo para los consejo que me dieron también, para los estudiantes que van a ser abogados, cuando redacten una demanda para defender a un cliente, a un ciudadano, incluyan en su demanda, nombren o mencionen derechos humanos. Y como se les está dando prioridad al principio por persona, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, como se les está dando prioridad a partir de la reforma de 2011, al artículo 133 de la Constitución, es muy probable que el juez tome muy en cuenta su demanda y les dé el fallo favorable. Muchísimas gracias por su atención.